Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. En los últimos mensajes estuve haciendo referencia de Romanos capítulo 13, versículos 2 al 4. Denominé este mensaje Juramento de Lealtad. Y en el último mensaje específicamente estaba hablando de algunos principios de conducta y relación con el gobierno. Se los voy a recordar. El primero dijimos: el creyente debe obedecer cada ordenanza del gobierno siempre y cuando no se requiera abandonar la conciencia, su adoración a Dios y su obediencia a las Escrituras. En segundo lugar, el segundo principio era: no es necesario un gobierno moral para que la Iglesia cumpla su misión. No es necesario un gobierno moral para que la Iglesia cumpla su misión. El tercer principio es que la misión de la Iglesia no es la reforma moral, sino la transformación espiritual. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. El cuarto principio: nuestro mandato en la tierra no es el de salvar nuestra nación, sino traer a individuos de todas las naciones a la salvación por fe por medio de Jesucristo. Y ahora, déjeme mostrarle la responsabilidad del creyente para con el gobierno. En Romanos capítulo 13, Pablo entrega noticias impactantes para los creyentes en Roma. En primer lugar, él dice: someterse al gobierno es un mandato de Dios. En cuanto a la obligación del creyente para con el gobierno y sus operaciones, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, dice en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra someterse es un término militar que significa caer bajo la autoridad o rango de otro. Esta palabra se refiere a obedecer los mandatos del gobierno de la manera que un cadete obedece a su superior. Esa es la idea. Cuando un oficial superior le ordena algo a un cadete, el cadete no dice: «Pero, ¿por qué tengo que hacer esto?». O tal vez dice: «La verdad que no tengo ganas». No, él simplemente obedece a esa orden que le están impartiendo. Esto es una cuestión de autoridad, no es una declaración de valor. El soldado novato puede que sea más honesto, eficiente y dedicado a las Fuerzas Armadas que su superior, puede ser esto. Pero eso no importa. Él responde a la autoridad con obediencia. Cuando esa autoridad, vestida de gris o azul o cualquier otro color, lo detiene en la carretera con luces y sirenas, ¿usted cómo responde? No sé qué dirá usted, pero yo automáticamente digo: sí, oficial. La otra vez regresaba a casa después de haber ido con mis hijas a la feria agropecuaria. Estábamos hablando, riendo, y la verdad que estábamos muy cansados. De repente veo en el espejo retrovisor unas luces azules. No estaba yendo rápido, así que sinceramente no sabía qué había hecho. Bueno, el oficial me contó que después de dar un giro a la derecha, sobrepasé la doble línea amarilla. ¿Discutí con él? Claro que no. Él es la autoridad. Él me dijo: «¿Permítame su licencia de conducir?». «Sí, señor, aquí está», le dije. Para el creyente, el obedecer a las autoridades con respeto, a menos que nos pidan que violemos nuestra conciencia o un mandato bíblico, es lo que Dios nos pide. Entonces, dijimos en primer lugar, en cuanto a la responsabilidad del creyente para con el gobierno, someterse al gobierno es un mandato de Dios. El punto número 2 es que la institución del gobierno es obra de Dios. Mientras la primera parte de Romanos 13:1 lidia con la obligación del creyente para con el gobierno, la próxima porción del versículo nos recuerda cuál es el origen del gobierno. Dice la palabra: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted habrá notado que la palabra autoridad aparece en más de una ocasión en este pasaje. De hecho, en este versículo está 2 veces. En el idioma original
Hay dos palabras utilizadas para describir el poder político y son dos palabras totalmente distintas. La palabra kratos se refiere al poder de gobernar. Se emplea para describir a alguien que tiene el poder de decidir. Kratos literalmente se traduce poder y combinarla con la palabra demos, que significa gente, nos da el término demócratos, en castellano democracia. Entonces, el significado literal sería el poder de la gente o gobernado por la gente. Ese sería el significado. La otra palabra que se usa para poder político es exousia, que significa poder delegado. Se trata de poder dado por alguien más poderoso a alguien menos poderoso para que actúe en su lugar. Esta es la palabra que Pablo usa unas 4 veces en Romanos capítulo 13. La autoridad del gobierno es poder delegado por Dios. Si Dios no le hubiera dado poder a los gobernantes buenos y malos de este mundo, estos jamás hubieran alcanzado el poder. Este poder provino de Dios y es a Dios que los que lo usan van a rendir cuentas. Así que en esta palabra tenemos tanto la legitimidad como la rendición de cuentas de los gobiernos humanos. A propósito, si usted está preocupado con que los gobiernos del mundo se salgan con la suya y no paguen por las injusticias, piénselo de nuevo, por favor. El encuentro clásico entre dos reyes sucedió en San Juan capítulo 19. Jesucristo estuvo frente a Poncio Pilato acusado de traición, ya que sus acusadores dijeron que él decía ser un rey. Dice San Juan 19:12. Usted recordará esa ocasión en la que Pilato le hacía preguntas a Jesús, y el Señor se rehusó a responder. Finalmente Pilato dijo en su frustración: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Allí Jesús respondió: E imagine qué ánimo que este versículo le ha dado a la iglesia perseguida por más de 2000 años. La respuesta de Cristo fue: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Esa es la palabra exousia que Pablo emplea en Romanos 13. Dicho de otra manera, el Señor le estaba diciendo: Pilato, el poder que tienes para gobernar y hasta para entregarme para que me crucifiquen, es poder de lo alto, es autoridad delegada. Luego, Cristo agrega: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Él estaba diciendo: Pilato, un día vas a rendir cuentas por tu decisión política de entregarme, pero mientras tanto piensa en esto, tu decisión es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la autoridad del gobierno? ¿Es la placa del policía? ¿Es tal vez el traje que usa el juez? ¿Es la corona del rey? ¿Esa es la autoridad? No. Detrás de estos símbolos está la autoridad de Dios, ya que detrás de cada agencia legal y autoridad civil está la investidura divina. Quizás esa sea la razón por la cual los gobiernos crueles y los jueces corruptos son una abominación a Dios. Ellos violan el propósito por el cual Dios los estableció y van a rendirle cuentas un día. Esto no cambia nuestra misión en lo más mínimo. Solo sepa que si alguna vez lo encarcelan por proclamar el Evangelio, solo lo hacen con permiso de Dios. Tercer principio de la responsabilidad del creyente para con el gobierno. El primero era someterse a la autoridad del gobierno. Es un mandato de Dios. El segundo principio es que la institución del gobierno es obra de Dios. Y el tercero, la desobediencia al gobierno va a traerle consecuencias de parte de Dios. En cuanto a la sumisión a la ley, el creyente no tiene derecho a oponerse o desobedecer. Pablo escribe lo siguiente en Romanos 13:2.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, el oponerse al gobierno es oponerse a Dios. La palabra condenación se podría traducir juicio. El creyente recibe dos disciplinas, una de parte del gobierno por haber violado la ley y otra de parte del Señor por haber violado su mandamiento. Pedro escribió lo siguiente al respecto en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Acompáñeme, busque en su Biblia este pasaje, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17 voy a leer. Dice la Biblia: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Uno puede pensar, eso no puede ser. ¿Sabe quién es el rey? Usted no sabe quién es el gobernante en mi país, dirá alguno. La verdad es que los creyentes debemos ser ciudadanos modelo, ejemplares, que respetemos a las autoridades del gobierno. Nosotros no tenemos que ser los que hablemos mal del gobierno y usemos todos los medios posibles para salirnos con lo que queremos. Imagínese, honrar al rey. ¿Cómo? Reconociendo que hay un rey supremo y eterno que está por sobre todas las cosas y que tiene al rey terrenal en su mano. Entonces, la sumisión al gobierno es un mandato de Dios. El gobierno fue creado y establecido por Dios, y desobedecer al gobierno conlleva consecuencias de parte de Dios. Y luego Pablo nos da un punto más a nosotros los creyentes. Dice: la justicia del gobierno revela el carácter de Dios. Fíjese, Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios, por favor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, vea el contraste entre el bien y el mal. Inclusive, cuando el gobierno se rehúsa a reconocer a Dios, ellos, sin saberlo, representan el carácter de Dios al castigar al mal y premiar al bien. La palabra allí para vengador, en el versículo 4, significa ejecutar una pena. Hay penas por hacer lo que no es debido. Ese es el propósito de Dios para el gobierno. Hasta el incrédulo que dice no creer en la verdad moral absoluta sabe distinguir el bien del mal. Haga tal vez un experimento con su vecino que es ateo cuando tenga tiempo. Róbele el auto. Maneje por el jardín y aplástele esos arbustos nuevos que él plantó. Él le dirá, en el mejor de los casos, ¿pero qué haces? Eso no se puede hacer. ¿Por qué no?, le dirá usted. La ley dice que usted no me puede hacer estas maldades a mí. ¿Y quién dijo que está mal? ¿De dónde sacó que son maldades?, dirá usted. Y ahí usted ya ve a qué me refiero. La única base válida para la ley moral es una moralidad existente. No importa a qué país del mundo usted viaje, robar o destruir las posesiones de su vecino son consideradas cosas malas. Dios estableció a los gobiernos para que reflejen sus atributos de justicia
igualdad, imparcialidad, justicia y honestidad. Eso significa que el gobierno se debería interesar en las cosas morales porque las leyes están basadas en la perfección moral de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, esto no es lo mismo que decir que el gobierno puede desarrollar moralidad en sus ciudadanos. No es lo mismo. El gobierno puede recetar penas, puede hacer cumplir la ley y quizás contener el mal, pero no puede cambiar a las personas involucradas. Lo único que puede cambiar a las personas es el poder de Dios obrando por medio del Evangelio. La humanidad ya ha desarrollado miles de leyes para tratar de apoyar a los 10 mandamientos. Allí es donde nosotros entramos en escena. Pero vayamos a una conclusión. Permítame cerrar nuestro estudio de hoy con 2 recordatorios que nos van a ayudar a permanecer en lo que Dios quiere que hagamos. El primer recordatorio. Recordemos nuestra misión. Nosotros tenemos que ir y hacer ¿qué? Discípulos, seguidores de Cristo, aprendices del Salvador. Eso tenemos que hacer. Dios no nos ha llamado a que mejoremos a la gente mala. No nos llamó a ir y a hacer que la gente sea moral. No nos ha mandado a ser monoteístas. Los monoteístas pueden morir e ir al infierno. Santiago escribió lo siguiente en Santiago 2:9. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La misión de la iglesia es la de ir y hacer discípulos. Un discípulo influencia su mundo, sea abogado, político, mecánico, médico o analista de sistemas. Para nosotros la misión es la misma, la única diferencia es nuestra esfera de influencia. Recordemos nuestra misión. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. También dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Recordemos, por favor, nuestra misión es ir y predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a todas las personas. En segundo lugar, reafirmemos nuestro mensaje. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También Juan escribió lo siguiente en 1 de Juan 1:2, os anunciamos la vida eterna. Ese es nuestro mensaje. Muchos políticos han escuchado de las frustraciones de los creyentes, pero ¿cuántos han escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Se preguntó eso? ¿Cuántos políticos están escuchando de las frustraciones que tenemos los cristianos? Pero ¿cuántos de ellos han escuchado el mensaje del Evangelio? Un autor fue entrevistado recientemente por un periodista que entrevista a líderes cristianos con frecuencia. Al terminar la entrevista, el autor le preguntó al reportero, ¿alguna vez alguien le compartió el Evangelio? El reportero respondió con toda honestidad, ¿qué es el Evangelio? Ahí hay un ejemplo. ¿Se da cuenta? Nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, de ir y predicar el Evangelio. C.S. Lewis, quien pasó a ser nombrado por los inconversos a raíz de una película que salió recientemente basada en uno de sus libros, Las Crónicas de Narnia, impactó a muchísimas personas con la verdad del Evangelio. C.S. Lewis habló con énfasis y casi profetizando en cuanto a la actualidad al escribir las siguientes palabras. Si usted lee historia, encontrará que los creyentes que más hicieron por el mundo actual fueron los que más pensaron en el venidero.
Desde que los creyentes han dejado de pensar en el cielo y el mundo venidero, han pasado a ser menos efectivos en este mundo. Apúntele al cielo y conseguirá la tierra. Apúntele a la tierra y quedará sin nada. No perdamos de vista el objetivo, por favor. Recordemos que nuestra misión es reafirmar el mensaje. Regresemos a la acción que hizo que la Iglesia fuera fuerte y llevemos honor y dignidad a la causa de Cristo. Este es el desafío que le dejo a usted, que está escuchando cada uno de estos mensajes. Por favor, llevemos adelante lo que nosotros tenemos que hacer. Sigamos predicando el Evangelio. Esa es nuestra misión.